No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. La palabra es el gran alimento que el Señor nos da. Esa palabra que es el mismo Cristo nuestro Señor y que viene a nosotros de una manera especial cada domingo. Escuchemos esa palabra del Señor. Abramos nuestro corazón a Cristo que viene a darnos su luz. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo». Hemos terminado el tiempo pascual el domingo pasado con la gran fiesta de Pentecostés. Empezamos lo que llamamos en la iglesia el tiempo ordinario, es decir, el tiempo que nos va a ocupar la mayor parte de los domingos del año y a lo largo de los cuales vamos a ir contemplando diferentes facetas del misterio del amor de Dios para con nosotros. Y hoy, como una apertura especial a esta segunda etapa del tiempo ordinario, la primera fue entre la Navidad y la Cuaresma, se nos presenta la fiesta de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa esto? Es Dios uno y trino, un misterio que nosotros nunca podremos comprender. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios, no tres dioses. Tres personas diferentes, pero un solo Dios. ¿Cómo conocemos esto? Lo conocemos precisamente porque Dios quiso manifestarse a nosotros. Dios quiso venir a nosotros para que nosotros comprendiéramos el misterio profundo de su identidad. Como dice Juan Pablo II, Dios quiso mostrarnos que allá en su intimidad profunda, en su ser, no es soledad, sino que es amor, es comunión, es comunidad. Esa es la realidad del amor. Es un Dios Padre que nos ama de una manera especial, que nos ama hasta el punto de que nos envió a su Hijo Jesucristo, para que Él, hecho hombre en el seno de la Virgen María, compartiera nuestra condición humana, y muriendo y resucitando por nosotros, nos diera el Espíritu que es Dios mismo, que viene a nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte, y para darnos la posibilidad de vivir cada vez más plenamente nuestra vida aquí en la tierra, y más allá de la muerte, poder gozar para siempre de la vida de Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. Nosotros lo conocemos porque el Señor nos invita a que entremos en ese misterio, a que nosotros acojamos a Dios como nuestro Padre, y que por lo tanto toda nuestra vida esté marcada por un amor sincero a Él, sintiéndonos como un niño en brazos de su Padre, sintiendo todo el amor, toda la ternura, toda la misericordia, toda la bondad de Dios para con cada uno de nosotros, sintiéndonos hijos de Dios, hijos. Esa es una realidad maravillosa que tal vez nunca comprenderemos a cabalidad, hasta lo hondo, hasta donde todo lo que ello significa. El Señor Jesucristo nos enseñó precisamente a ser hijos, porque Él era el Hijo del Padre, hecho uno de nosotros, y entonces Él nos mostró cómo el ser humano puede comportarse y debe comportarse como hijo de Dios. En la oración, haciendo reflejar el rostro misericordioso de Dios en toda la relación con los demás y sobre todo teniendo siempre esa conciencia clara de que como hijos estamos siempre cuidados y conducidos por el Padre y que toda nuestra vida tiene que ser una vida de obediencia y de amor al Padre. Los Evangelios y San Pablo nos conservan una palabra bellísima que el Señor Jesucristo utilizó para referirse a Dios, Abba. Es una palabra que utilizaban los niños pequeñitos para referirse a su papá en arameo.
Abba, es decir, papito, papi. Es ternura, es sentirnos hijos pequeñitos en los brazos de Dios nuestro Padre. Si nos sentimos así, nuestra vida cambiará porque se llena de alegría, de gozo, de sabernos amados y amados hasta donde es posible amar. Pero precisamente en ese Jesucristo, que es el Hijo del Padre y que nos revela la verdadera realidad de que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que unirnos profundamente a Cristo, porque en el bautismo nos hemos hecho otro Cristo. San Pablo nos dice a través de unas imágenes muy bellas nuestra relación con Cristo. Él nos dice que por el bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo. Él nos dice que por el bautismo nos hemos revestido de Cristo. Él nos dice que por el bautismo hemos sido hechos de la misma naturaleza de Cristo, hemos adquirido la forma de Cristo. Es decir, que toda nuestra vida tiene que ser la de ser discípulos del Señor Jesucristo. Y discípulos en el sentido de ir haciendo que cada vez más sea la vida de Cristo la que esté en nosotros. Que cada vez más nosotros veamos el mundo con los ojos de Cristo. Que cada vez más nosotros amemos a los demás y amemos todo lo que existe con el corazón mismo de Cristo. Que cada vez más nosotros podamos servir a los demás, así como Cristo sirvió a nosotros y a todos, entregándose por nosotros a la muerte para darnos la vida. Y esa relación filial con el Padre y esa relación de discípulos con Jesucristo es posible precisamente porque el Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu del Padre, nos lo ha derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, toda nuestra vida tiene que ser un dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Un permitir que sea el Espíritu de Dios el que llene nuestra mente, el que llene nuestro corazón, de tal manera que tengamos, como nos dice San Pablo también, los mismos pensamientos de Cristo, tengamos los mismos sentimientos de Cristo y vivamos como Cristo vivió. Es decir, podamos exclamar, como exclamaba San Pablo en la carta a los Gálatas, vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y esto es posible precisamente por la acción del Espíritu Santo. Hijos del Padre, discípulos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero ese misterio, que tiene esas repercusiones tan hondas en nuestra existencia, nos tiene que llevar a también nosotros vivir en el amor. Nosotros no podemos vivir en soledad, así como Dios no es soledad. Nosotros tenemos que vivir en el amor, así como Dios es amor. Nosotros tenemos que formar comunidad, así como Dios es comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso la Iglesia es el fruto de ese amor del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia es esa gran comunidad en la cual nosotros experimentamos el amor de Dios y vivimos el amor de Dios. La Iglesia es esa gran comunidad en la cual escuchamos la palabra de Dios, en la cual celebramos los sacramentos, especialmente la Eucaristía, para llenarnos de esa vida de Dios y de esa manera salir al mundo a llevar el amor de Dios y a transformar el mundo con la fuerza misma del amor de Dios. Nosotros tenemos una tarea muy importante y es la tarea de anunciar al mundo cómo Dios lo ama, de anunciar al mundo cómo Dios está presente, de anunciar al mundo cómo Dios los salva, cómo Dios quiere que vivamos en la paz y en la justicia y en el amor, y cómo Él actúa en nosotros con toda la gracia y la luz que Él nos da para que nosotros podamos vivir siempre como hijos suyos, como discípulos de Cristo, como templos del Espíritu, y de esa manera, al interior de la Iglesia, nos hagamos instrumentos de su amor y de su paz. Vivamos hoy este misterio de la Trinidad y hagamos posible que en nuestra existencia personal, en nuestra existencia de todos los días, sea el amor de Dios la fuerza que nos empuje permanentemente a dar amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.